Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar hoy presentando esta nueva charla del ciclo de charlas sobre temas de anticorrupción. En este caso, la segunda de las charlas que vamos a tener de aquí hasta fin de año. Este ciclo lo organiza la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una comisión que viene trabajando muchísimo, pues muy numerosa, muy activa, muy productiva en cuanto a lo que viene desarrollando. De hecho, hace pocos días se ha publicado un trabajo que seguramente Mariano Fernández va a estar hablando sobre él en el transcurso de la charla del día de hoy. Este ciclo de charlas ha sido pensado con el propósito de que sus participantes sean fundamentalmente los miembros de esta comisión. La mayoría de ellos tienen experiencia en estos temas de anticorrupción, especialmente los temas relacionados con el compliance, y por lo tanto este es un canal a través del cual pueden expresarse y dar a conocer su experticia sobre diversos temas, sin perjuicio de que en alguna de las emisiones aparezca algún invitado para enriquecer los temas que vamos a ver. El propósito de las charlas, que vienen teniendo ya en el primer caso mucho éxito y que es parte de este programa de actividades mucho más intensivo, es el de difundir la actividad que los contadores públicos, los licenciados en administración, incluso los licenciados en economía, los actuarios, los profesionales en ciencias económicas en general, pueden desarrollar en este campo. Un campo evidentemente no tradicional, pero donde los profesionales en ciencias económicas tenemos muchísimo para aportar, estamos profundamente capacitados en cuanto a los conocimientos en la mayoría de los temas que tienen que ver con el desarrollo del compliance. Quiero agradecer en el día de hoy a Fernando Noval,
que nos va a acompañar, que va a hablar sobre un tema muy interesante como es el de las cuestiones fundamentales de una gestión anticorrupción efectiva. Seguramente va a ser muy interesante, lo vamos a escuchar atentamente. Quiero agradecer también a los colaboradores de este Consejo Profesional, a las distintas gerencias que trabajan permanentemente, no solo para que podamos organizar estas charlas, sino también para que se puedan confeccionar estas presentaciones en una etapa que viene siendo difícil desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud, pero que ha servido para acercarnos a través de estos métodos visuales que permiten que lleguemos a mucha gente en muchos lugares y que muchos puedan ver este video en directo y tantos otros puedan luego eh, visualizarlo a través del canal de YouTube del Consejo Profesional en cualquier momento posterior. Bueno, no quiero robarles más tiempo, los dejo con Mariano Fernández, que es el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo. Mariano es quien va a estar a cargo de la presentación y de la conducción de la charla del día de hoy. Así que muy buenas tardes a todos y Mariano, es todo tuyo el trabajo de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra sesión del ciclo de charlas de anticorrupción. Recuerden que esta es una actividad que hemos desarrollado desde la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional y es abierta al público en general y por supuesto entre ellos a los matriculados de Ciencias Económicas. Este evento luego va a estar también disponible en el canal de YouTube del Consejo Profesional para otra referencia. La idea de este ciclo es presentar diferentes aspectos que hacen a la prevención de la corrupción y en esa línea de ideas lo que hacemos es traer a diferentes expositores con una temática en particular para una charla de entre media hora a 40 minutos. Hoy en particular nos acompaña el contador Fernando Noval. Voy a hacer una breve presentación del contador. Fernando es contador público de la Universidad Nacional de Loma de Zamoras. Está también matriculado en el Consejo Profesional. Posee estudios de posgrado en negociación, en finanzas, en coaching y en PNL. Fernando es especialista en temas que tengan que ver con prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En efecto, es el responsable de cumplimiento de antilavado y financiación del terrorismo del Grupo Banco Provincia. Además, es miembro activo de diferentes comisiones profesionales, entre las cuales están la de delitos económicos y la de anticorrupción, y también se desempeña, entre otros aspectos, como uno de los docentes de nuestro programa, de nuestro curso que se da en la Dirección Académica y del Conocimiento del Consejo Profesional sobre la prevención de anticorrupción. Así que en este momento lo dejo a Fernando. Adelante, Fernando. Bienvenido. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, la idea es de alguna manera hacer una introducción al tema de la problemática de lo que es la corrupción a nivel nacional y a nivel internacional. Y aprovecho esta oportunidad para poder dar cierto tipo de referencias a los efectos de poder tener herramientas para poder mejorar y prevenir este tipo de crimen que existe en la sociedad. La anticorrupción, digamos, son los esfuerzos que aplicamos nosotros a través del asesoramiento profesional, aplicando las herramientas y las normativas vigentes a los efectos de poder mitigar los riesgos que pueden conllevar a una situación en la cual los efectos son muy importantes en las economías de los estados.
La corrupción, no les voy a dar una opinión o una definición muy técnica, pero es un término que en los últimos tiempos está muy presente. El problema de la corrupción es que realmente todavía resulta un flagelo que está muy enquistado en la cultura de la sociedad. Esto digo que es así porque hay momentos en la historia de nuestra sociedad en la cual se ha como racionalizado este delito, también llamado, en el caso del soborno, cohecho. En realidad la corrupción involucra a otro tipo también de delitos. E indudablemente, este tipo de circunstancias, en cierta medida, se ha convertido en un hábito, o mejor dicho, un mal hábito en las empresas, en las transacciones comerciales, en las transacciones económicas. Y recuerdo perfectamente, por allá por la década del 90, como para dar una referencia, estando en la ciudad de Río de Janeiro, tuve la oportunidad de presenciar un aspecto bastante particular que podría de alguna manera dar un ejemplo de este tipo de acontecimiento. ¿Qué ocurría en ese momento y qué ocurre en la actualidad? Existe un juego estilo quinela, para lo que es en la Argentina uno de los juegos que también resulta clandestino, aunque existe lo que es la modalidad oficial. Y en Brasil se llama juego O Jogo do Bicho. El juego que les estoy mencionando es un juego que es, vuelvo a repetir, una lotería que está relacionada con figuras que son animales. No importa, digamos, específicamente cómo es la regla del juego, pero este tipo de juego está tipificado y está prohibido en el Brasil. Sin embargo, existiendo esta prohibición y esta violación a las normativas, uno puede observar en las calles, en distintos lugares públicos, que puede acceder a personas que están levantando este tipo de juego sin ningún tipo de reparo. ¿Qué pasaba en aquel momento? Bueno, ocurría que la gente que era capitalista de este juego hacía grandes contribuciones de tipo de lo que sería cobertura social, tanto en la salud como en otro tipo de necesidades de la gente humilde, en tal magnitud que comenzó a, de alguna manera, suplir las responsabilidades del propio Estado. Esto hizo que la propia, digamos, ciudadanía de este tipo de estrato social defendiera y amparara este tipo de juego. ¿Qué pasó? Y pasó lo que, para mí entender, es una de las opciones que no deberían ocurrir, y es la descomposición social. ¿Y qué entiendo por descomposición social? Es cuando que ocurre cuando la población entiende de que lo incorrecto es correcto, justificado, racionalizado. Entonces se vuelve el mundo del revés, donde lo malo es bueno y lo bueno resultaría malo. Y esto es parte de una cultura. En la Argentina, si quisiera hacer una analogía a este aspecto, podríamos hablar también de la evasión fiscal. La evasión fiscal en esta región podría decirse en cierta forma, resulta ser un deporte nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque no escapa a nuestro conocimiento que por distintos aspectos de la experiencia diaria que tiene cada ciudadano,
pareciera que estaría justificado, cosa que no lo es, el hecho de no cumplir inmaculadamente con los impuestos y contribuciones que debemos hacer al Estado. Las justificaciones son, digamos, recurrentes. La política no es eficiente, las contribuciones son múltiples y con un impacto muy fuerte que en cierta medida pareciera incumplible, y realmente sí, en mucha medida ese tipo de presión tributaria dificulta más que significativamente esta circunstancia. Me refiero a la gestión económica. Para dar un aspecto con el tema de lo que es la evasión fiscal, fíjense qué detalle. En los Estados Unidos, este país suele ser poco frecuente el delito de evasión fiscal. ¿Por qué? Porque la normativa que tiene este país es muy fuerte y las penalidades son muy importantes. Es más, hasta pareciera que en los Estados Unidos se le teme más a evadir el impuesto que al lavado de dinero. En nuestra región ocurre otras circunstancias. Fíjense cómo es la historia, que Estados Unidos sacó un impuesto con una normativa transnacional. O sea, en su momento dijeron, bueno, hemos visto de alguna manera que nuestros ciudadanos y residentes están cometiendo evasión fiscal fuera de los Estados Unidos. Y ahí nació la ley FATCA. Y esta ley FATCA, la voy a hacer muy simple, consistió en solicitar a todo el sistema financiero internacional, básicamente, la colaboración de informar una vez al año todos los movimientos que hacían sus ciudadanos estadounidenses y también residentes en el exterior. Si este tipo de colaboración no era aceptado por los gobiernos y por las instituciones financieras extranjeras a los Estados Unidos, iban a tener una retención de un 30% en los movimientos de flujos de fondos que sean, que pasen o que tengan, digamos, paso de traslado por los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que terminó en este tipo de historia es que el gobierno de Estados Unidos logró tener esa colaboración de todos los gobiernos de Sudamérica, de Europa y otros continentes. La corrupción es un tema que de alguna manera hay que darle un cierre o un cambio que va a llevar muchísimo tiempo. Va a llevar muchísimo tiempo, vuelvo a repetir, por este tipo de creencias y de malos hábitos. Pero es importante tener en cuenta que cuando tenemos esos malos hábitos, aprendí de que para poder mejorar esta situación hay que focalizarse en alguna virtud, y esa virtud, cambiar los hábitos. Y ese cambio de hábitos va a generar un cambio en todo el contexto. Por supuesto que pareciera un sueño o una situación de idealismo. En realidad soy bastante pragmático en este aspecto. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Bueno, internacionalmente ya existía una tendencia muy fuerte, entre otras cosas, de combatir a la corrupción. Como unos ejemplos referidos, podemos dar por lo menos 3 casos en la legislación internacional. Uno es el caso de los Estados Unidos, que no tiene, digamos, en el caso del delito de cohecho, no tiene por el soborno una ley específica, pero en su contexto tiene un sistema
judicial y legal que permite combatirlo. En el caso del Reino Unido, tiene una ley de antisoborno vigente que sí penaliza a todos estos aspectos de corrupción. Y tenemos en el caso de España, que también tiene una legislación, y que la traigo a referencia porque los delitos precedentes, o sea, los delitos que están ligados a las penalidades que se aplican, en este caso, por ejemplo, a las personas jurídicas, no solamente físicas, porque esto de penalizar personas jurídicas ha sido una novedad para la legislación argentina, dado que hace aproximadamente 2 años entró en vigencia una ley que justamente trata de este tema. Y en esta diferencia que trato de transmitir, en el caso español, la cantidad de delitos precedentes que se tienen en cuenta para este tipo de penalizaciones realmente es muy superior a la que tenemos en la Argentina. ¿Pero por qué? Porque somos contextos diferentes. En Argentina, básicamente, la ley que es la 27.401 establece varios aspectos que, si uno la lee atentamente, no es una obligación, pero indirectamente sí termina siendo una obligación. No es una obligación porque no dice que deberá hacerse determinado tipo de acción o procedimiento, sino que dice que se debe contar con distintos tipos de herramientas y acciones para prevenir, en este caso, este tipo de delitos. En la Argentina, básicamente, los delitos que están vinculados son el balance falso, el cohecho, la concusión, los delitos por conflictos de interés, o también lo que sería el delito de, si no mal recuerdo, de... yo dije tráfico de influencias, o lo que sería aprovecharse de cierto tipo de información que se pueda obtener y que dan un beneficio indebido a una entidad o a una persona. Bien, teniendo en cuenta este tipo de delitos y demás, en la legislación argentina se sugiere, en el caso general, que se cuente con un plan de integridad. Y este plan de integridad es digamos, una previsión que existe en el sistema por el cual se conjugan un montón de elementos y herramientas para poder de alguna manera mitigar los riesgos que genera la corrupción. En esto vamos a entender que cuando se trate de algún tipo de licitación pública, la ley solamente exige, en este caso ahí sí exige, que se tenga este plan de integridad con 3 elementos básicos que, a mi entender, son de alguna forma necesarios pero no suficientes. Y entre esos elementos se encuentra justamente el prever procedimientos para poder llevar adelante con transparencia las licitaciones que se puedan efectivizar. Otro requerimiento del plan de integridad resulta también ser tener, o digamos, poder tener a disposición un código de ética o de conducta, ¿verdad?, que tiene que tener la compañía, y también lo que tiene que contar es con capacitación. Este último punto es un punto fundamental para poder llevar adelante todo este tipo de acciones y tener una gestión de anticorrupción que sea efectiva. La capacitación es primordial, pero no una capacitación de tipo informativa, sino una capacitación que también convoque a la concientización
y convoque al entrenamiento para poder de alguna manera ir variando este tipo de circunstancias por las cuales en el día a día todavía observamos hechos de corrupción muy importantes. También hace falta que la justicia acompañe este tipo de gesta. Y tengas en cuenta que la ley actual todavía adolece de cierto tipo de, digamos, debilidades en cuanto a las incertidumbres que genera su aplicación. Si bien ha sido la Oficina Anticorrupción la que fuera designada normativamente para poder expedirse sobre cómo debería aplicarse, dando ejemplos, este tipo de normativa, aún todavía subyacen dudas, y esto es también era esperable, dado que no tenemos una historia o no tenemos la jurisprudencia para poder tener un claro panorama de cómo debe ser este tipo de gestión. O sea, básicamente lo que encontramos en la actualidad, algunos aspectos que generan todavía dudas de determinación. Por ejemplo, lo que en la ley se llama el beneficio que se ha obtenido ilícitamente. O sea, ese beneficio que se ha obtenido ilícitamente, ¿cómo se calcula? ¿Qué se entiende por beneficio? Entonces, se están dando ahora pautas para poder ir entendiendo este tipo de circunstancias y de alguna manera ir aplicando todo este tipo de mecanismos y acciones que son necesarias para poder no solamente mejorar los aspectos internos del país, sino también con dar cumplimiento con requerimientos internacionales que así lo exigen. Va a ser una situación que yo visualizo como bastante todavía con bastantes dificultades para poder de alguna manera avanzar, pero ya se han tomado las medidas de alguna manera a instancias de la normativa que así lo exige. Para ello las compañías, otras cosas que tienen en cuenta es que la ley, adicionalmente a esos 3 requisitos básicos que yo mencionaba, hay otra serie de requisitos, como por ejemplo la evaluación y estimación de los riesgos que deberían tener las compañías, y elementos como canales de denuncias que se puedan mantener y conservar el anonimato del denunciante, y otros aspectos en general que hacen al contexto de poder dar una mayor integridad a todo este sistema y poder mejorar y controlar a la corrupción. Es importante también tener en cuenta que en este tipo de circunstancias, el papel del profesional tiene una incidencia muy significativa. No solamente por el asesoramiento, sino también por el hecho de que las normativas tienen que hacer que las empresas tengan un nuevo faro de guía, o sea, ese faro que de alguna manera nos dé el lineamiento que debemos tener en cuenta a la hora de tener una actividad económica de una empresa. En la capacitación, efectivamente, en la capacitación, encontramos que en este aspecto se está cumpliendo. La ley lo que exige es que se haga una capacitación anual y que esté referida al plan de integridad que debe elaborar la misma empresa. Y esta capacitación, vuelvo a decir, tiene que avalar
a la concientización, que es muy importante, y a poder practicar estas técnicas para ir de alguna manera tener un control de las acciones que tienen los partícipes en una empresa. El cohecho en la Argentina es un delito que está definido entre un privado o particular respecto de un funcionario público. O sea, tiene que haber estas dos puntas en el tema para poder establecer este tipo de delito. O sea que entre privados no habría delito de cohecho. Si yo me refiero al soborno, específicamente que es el cohecho, si una entidad, un funcionario público, tiene una, digamos, vinculación con un privado a través de un soborno, sea el que paga o sea el que recibe como el que entrega, ambos son responsables de este tipo de delito. En la Argentina, vuelvo a repetir, se da el cohecho en este tipo de aspectos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, está previsto, digamos, este tipo de penalización para también a los privados, específicamente. Es que la corrupción no solamente es pública, o sea, con el funcionario público, sino que la corrupción existe también entre privados. Pero vuelvo a repetir, como delito de cohecho no está penalizado en la Argentina. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando es de público conocimiento que hay casos de sobreprecios que se han aparentemente abonado y en donde de alguna manera han favorecido a otras empresas de televisión o comunicación y demás, y no hay una parte que sea el Estado argentino, no hay un funcionario público que haya intervenido. Sin embargo, estos hechos también contribuyen al daño social y económico de un Estado. También quiero destacar que ejemplos que son interesantes destacan que no es solamente ni es suficiente tener una buena debida diligencia en este aspecto y contar con manuales instructivos, códigos que sean técnicamente muy efectivos desde el punto de vista teórico. Digo esto porque sabemos perfectamente que grandes estafas que se han generado en las últimas décadas, en la última década, nos ha llevado a dejarnos un interrogante. O sea, empresas o corporaciones que realmente son de tener recursos muy importantes, han elaborado y han aplicado mecanismos con documentación por la cual se puede establecer los planes de integridad, los códigos de ética y un montón de elementos que hacen a la prevención y a la definición de las acciones que deben llevar adelante la conducta empresarial. Y sin embargo, es en estas empresas donde han surgido grandes casos de fraude. Esto no significa de que el esfuerzo que se está llevando adelante sea en vano. Por el contrario, esto es un camino en el cual vamos a ir madurando y entendiendo de que aplicar las mejores prácticas es importante. Y es importante porque la corrupción, a mi entender personal, lo que podemos tener como objetivo es la minimización. No visualizo una circunstancia de poder extinguir la corrupción. La corrupción es mundial,
la corrupción es un flagelo, pero sí tenemos que trabajar arduamente para poder, de alguna manera, reducir y minimizar este tipo de delito. Quiero también comentarles a ustedes que en este tipo de herramientas que se establecen, la matriz de riesgo resulta ser un elemento muy importante. Tanto como en el lavado de dinero específicamente, como en el tema de la prevención de la corrupción, existe una estrategia ya internacional que es llamada enfoque basado en riesgos. Y este enfoque basado en riesgos, nada más y nada menos, es saber administrar y aplicar prioridades. O sea, los esfuerzos que uno debe realizar con los recursos que se disponen suelen ser escasos respecto del universo que uno tiene que controlar o tratar de mitigar los riesgos, ¿no? Me refiero. Entonces, dado de que esos esfuerzos son limitados, hay que tratar de aplicarlos en los aspectos más relevantes. Para eso se deben determinar los riesgos, identificando los factores de riesgo, que técnicamente es una palabra, pero los factores de riesgo son los hechos que puedan generar riesgos dañinos en este aspecto a los intereses de una empresa o una entidad. Entonces, teniendo en cuenta esto de la gestión de riesgos, no voy a explicar específicamente cuál es la técnica que se realiza, pero sí voy a destacar de que previendo e identificando cuáles son los riesgos dentro de la empresa y de su entorno, puede colaborar en poder aplicar esta estrategia y determinar la táctica. O sea, la táctica sería bajar la estrategia al campo de la acción, y en esta táctica saber determinar las herramientas que son necesarias para poder tener un control y mitigación de lo que es la corrupción. Es algo que realmente es un gran desafío a nivel país, más que también a nivel empresarial, debido a que, como pasa también en el lavado de dinero, los perjuicios son muy importantes. En un ranking internacional, podríamos decir de que los delitos más importantes en los impactos, aparte del narcotráfico, aparte de la corrupción, también está el contrabando. Lo que ocurre es que un aspecto importante, a mi entender, es el hecho de que se necesita en la sociedad una motivación. Y esa motivación debería surgir de los resultados que se puedan obtener en este tipo de acciones contra la corrupción. Mientras la sociedad no visualice estos resultados, se hace dificultoso el poder entender que todos los esfuerzos y todos los esfuerzos, y me refiero también a recursos aplicados, se entiendan como una inversión y no como un gasto. O sea, la inversión sería poder entender y cuantificar el beneficio de poder estar preparados para poder prevenir a la corrupción. En la normativa argentina, aparte de las penalidades que se le aplican a las personas jurídicas y físicas, entiendo yo que hay un aspecto que debería tomarse conciencia.
si bien los directivos de las entidades, digamos, se preocupan por las consecuencias que podrían darse de no tener un mecanismo adecuado a las circunstancias, hay una parte de todo este esquema que no se habla demasiado, por lo menos yo no he escuchado, digamos, la importancia que tiene. Y es que el interés de que esto realmente se lleve a cabo adecuadamente, en el caso de lo que es la ley penal de lo que son los actos de las empresas, la ley empresarial, esta ley penal le tendría que interesar a los accionistas. ¿Por qué digo esto? Porque son ellos los que están en riesgo de perder su capital. Si la gestión que realizan sus directivos no cumplen adecuadamente y no demuestran con hechos y respaldos el haber adherido, como indica la normativa legal, a la prevención y al plan de integridad, indudablemente corren el riesgo de que en casos extremos las multas, o sea, las multas o penalidades pecuniarias, como así también el hecho de que puedan llegar hasta la disolución o liquidación de la empresa, hagan que pierdan su capital. Yo creo que en este aspecto debería tenerse en cuenta que habría que establecer una información mucho más fluida al accionista en el cumplimiento de este tipo de normativas vigentes. Bueno, aparte de todo esto, lo que quiero destacar es que quizás la función del síndico en las sociedades anónimas, que así lo requieren, o las comisiones fiscalizadoras, dentro de su competencia entiendo que tienen que hacer una adecuada fiscalización de existencia del cumplimiento de esta normativa. El término de cumplimiento, compliance, como se utiliza en estas épocas, realmente representa una de las funciones dentro del esquema organizativo de una entidad que es muy importante. Este tipo de área que se focaliza en el seguimiento y evaluación del cumplimiento normativo que se tiene que tener por parte de las entidades, personas jurídicas, entiendo que va a ser o es una de las tareas que mayor demanda van a tener en este tipo de tiempos en los cuales esta crisis sanitaria que estamos viviendo ha puesto en evidencia las debilidades que tienen los sistemas en las empresas. Un aspecto que también quiero mencionar y que realmente hay que tenerlo presente y que dificulta todo este tipo de aplicación, por así decirlo, esta pandemia ha paralizado sensiblemente a todo el sistema económico. El desafío es cómo encontrar el punto, digamos, de equilibrio para poder hacer que este tipo de control y de aplicación de normas legales se pueda llevar a cabo en un momento en donde varias pymes están en una situación de incertidumbre, de supervivencia. Me refiero de que el desafío es cómo podemos mejorar el cumplimiento teniendo en cuenta que los recursos en los próximos
meses van a ser críticos, o sea, aplicación crítica. Pero esto, bueno, es una circunstancia como se menciona a veces en las pólizas de seguros en los Estados Unidos, que cuando se tratan de hechos catastróficos, el siniestro es denominado actos de Dios. Fíjense qué notable, ¿no? O sea, la cobertura de siniestros de los actos de Dios. ¿Esto era previsible? Hasta cierto punto creo que no. Lo que sí quedó en claro es que a partir de ahora el riesgo de una crisis de este tipo hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque ha modificado y ha generado toda un cambio que fue muy violento, no solamente por el hecho del aislamiento sanitario obligatorio, sino también por los cambios de hábitos, como fue la aplicación del teletrabajo, y lo que es importante en este momento, el delito que viene por la parte de informática. Esto realmente creo que es lo que hay que tener en foco, dado de que en los próximos tiempos este delito está creciendo en forma exponencial. Nadie nos dio la oportunidad, a nadie se le dio la oportunidad de poder tener la opción de elegir las circunstancias de modalidades de trabajo y este tipo de necesidad de sumarse a la tecnología y a un contexto digital. Esto significa que si se pudo, ya sea por este tipo de urgencia, comenzar a aplicar este tipo de herramientas, este tipo de circunstancias que nos permiten de alguna manera suplir lo que antes o hasta hace poco se hacían con acciones presenciales. Ahora vamos a tener que ver cómo controlar todo este tipo de aspectos desde el punto de vista de una red de comunicación. Es factible que parte de la sociedad regrese a su normalidad anterior, pero también es cierto que a partir de ahora, como mencionan en muchos aspectos periodísticos, existe una nueva normalidad. Esta nueva normalidad va a llevar adelante una forma de poder mejorar y de evolucionar, porque estamos obligados a esto. Entender que es necesaria, o es mejor dicho necesario, un cambio de actitud, considero que es fundamental para poder mejorar todas las actividades que tienen hoy las entidades y principalmente las pequeñas y medianas empresas que necesitan de alguna forma las nuevas generaciones comenzar a cambiar. Nosotros ya venimos de una generación que no digo que es una generación perdida, pero las generaciones nuevas, y me refiero específicamente no a los millennials como se mencionan ahora, que son los que actualmente tienen mayor incidencia generacional, sino me refiero a la generación Z, que es los nacidos a partir del 2000, y también la generación T. La generación T son los nacidos a partir del 2010, a la fecha, y le pusieron generación T viene de lo táctil, porque esta generación, digamos, utiliza los dispositivos como metodología de conexión. Y esta generación ya tiene una tendencia a no aceptar este tipo de delitos de corrupción,
y de otra índole. Por lo tanto, creo que es más que oportuno empezar a armar las bases necesarias para el logro de este cometido que tiene, digamos, la gestión de anticorrupción. No es un idealismo, para mí es un pragmatismo, y más que un deseo, es una gran necesidad. Vamos a tener que reeducarnos y hacer una reingeniería de todo lo que hasta el momento teníamos como paradigmas que ahora mutaron a nuevos aspectos que requieren en una sociedad que, en principio, una sociedad que busca un mejor estado de derecho y una mejor calidad de vida. No sé si, Mariano, vos querés hacer algún tipo de acotación. Fernando, bueno, muchas gracias por el mensaje. La verdad que creo que es muy importante contextualizar que más allá de la existencia de una ley, más allá de la existencia de un procedimiento, esto que nosotros estamos hablando es un problema enquistado en la sociedad, es un problema reconocido a nivel mundial. Hay buenas prácticas a nivel mundial y hay un efecto directo que se puede llegar a trazar entre lo que es un hecho de corrupción y el deterioro de la sociedad y el deterioro de las instituciones, ¿no? Lo que yo te quisiera preguntar, Fernando, desde tu experiencia como contador, como profesional de las ciencias económicas, si a tu entender también este tipo de profesión tiene cierta idoneidad para actuar con cierta pericia en esto que mencionaste, o es una cuestión que uno tendría que dejársela al claustro, a la academia, al filósofo, al sociólogo. ¿Te parece que el profesional de ciencias económicas, representado por el licenciado en economía, el licenciado en administración y el contador público, te parece que son idóneos para este tipo de cuestión? Indudablemente que la profesión de las ciencias económicas es esencial en este tipo de, de necesidad que tienen las empresas para poder asesorarlos, para poder acompañarlos desde el punto de vista, por ejemplo, de que los que tenemos experiencia en auditoría, tenemos un gran entrenamiento para poder detectar debilidades y para poder de alguna manera trabajar en la estimación de riesgos y en la aplicación de matrices. Por supuesto que es complementaria también la función de los especialistas en el derecho. Yo creo que es algo complementario, pero los contadores públicos somos esenciales en la aplicación táctica y el entendimiento técnico del sentido y objetivos que se deben cumplir. De eso no tengo ninguna duda. El profesional, aparte, creo que es de consenso general, está abocado a defender y acompañar a su cliente buscando las mejores condiciones que le pueda ofrecer desde el punto de vista de cobertura profesional, y de esta manera hacer que las compañías comiencen con este tipo de nueva mentalidad abocada a llevar a lo correcto y no creer que esto es una pérdida de tiempo, porque realmente hay quienes quieren sacar provecho de esta circunstancia, haciéndonos creer que somos los menos los que estamos dispuestos a mejorar esta situación. Yo dije que va a ser muy difícil, pero no es imposible. Pero para poder lograrlo hay que comenzar a tomar medidas y ocuparse del tema. Perfecto, Fernando, muchas gracias.
Y acompañamos también este mensaje de Fernando con esto de que decíamos con lo que yo había mencionado, del impacto que tiene con esta frase de Kofi Annan respecto del efecto que causa en la sociedad, ¿no? Cómo distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida, permite florecer el crimen organizado y sobre todo las desigualdades, que es una de las cuestiones de las cuales, como vos mencionaste, quizás en el seno de empresas hasta más grandes es donde se producen los más grandes latrocinios, existiendo incluso todos los recursos para prevenirlo, ¿sí? Pero bueno, a lo largo de la cadena de valor también pueden tomarse medidas para la prevención. Perfecto, Fernando. Vamos a abrir en este momento el micrófono para ver si alguna persona quiere hacernos alguna ¿Podría, pregunta. si me permitís, hacer la reflexión final Sí, cómo no, Fernando, perdón. en este aspecto? Porque me interesaría decir y destacar que así como Sócrates en algún aspecto filosófico mencionó que la ley resulta ser la razón libre de pasión. Y creo que con esto quiso decir de que la ley no es buena, ni es mala, ni perfecta, por el contrario, la ley es la ley. Entonces, creo y estoy convencido de que la normativa da un amplio espacio para la interpretación, pero tiene muy poco margen para la duda. Entonces, con esto quiero decir de que vamos a debatir y vamos a discutir aspectos de la aplicación, del alcance y de la efectividad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos aunar criterios rápidamente para que esta, digamos, iniciativa internacional y nacional sea efectiva. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. Eh, vamos a pasar ahora a las preguntas y en ese sentido voy a rápidamente, mientras la gente puede escribirnos, voy a compartir o recordar un poquito sobre nuestra Comisión Anticorrupción. Este ciclo de charlas, recuerden, en particular este es del 16 de septiembre, pero las charlas son cada 3 miércoles, ¿sí? Por otro lado, también nuestra comisión profesional de la Comisión de Anticorrupción se reúne los segundos jueves de cada mes a las 18:30 horas en los claustros del Consejo Profesional, pero ahora también en forma virtual. Acá les dejamos el link para inscribirse. En lo particular, en este periodo, las autoridades de la comisión son el doctor Raúl Sacani y yo, Mariano Fernández, quien está acompañando a Fernando en esta exposición. Y también quisiera aprovechar este momento para comentarles sobre lo que ha sido el informe 2, que se llama la Guía de Procedimientos para la Evaluación de Programas de Integridad. Este segundo informe de nuestra comisión es un esfuerzo en el que estuvimos trabajando muchos colegas de la comisión. Se puede conseguir de forma gratuita, de forma digital, utilizando algunos de estos links que pueden ver aquí, tanto matriculados como no matriculados. Es un material muy completo que ayuda en lo que es la aplicación práctica, en como Fernando se refirió, en la táctica de la evaluación de lo que son los programas de integridad, entendiéndolo a ellos como el recurso que nos pone la ley para poder mitigar o controlar la corrupción en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, desde nuestra comisión, utilizando las mejores prácticas mundiales, tanto nacionales como internacionales, como también de ámbitos profesionales, de consultoras, hemos hecho un material muy completo y estructurado que puede servirle a los profesionales
o a las personas en el lugar de un oficial de cumplimiento, inclusive a los peritos, a desarrollar sus tareas de una manera estructurada. Digamos, y en ese sentido no solamente a los fines de evaluar, sino que aquella persona que también desee comenzar esta carrera implementando, podrá también entender qué es lo que tendría que ver un evaluador a la hora de evaluar un programa de integridad, por ende puede también seguir esa línea a la forma de diseñarlo, ¿no? Este informe, que como le mencioné es gratuito, nos da lugar también a comenzar ya con el tercer informe, el cual va a ser relacionado a otro tema que menciona el contador, que es el cálculo del beneficio indebido, del cual la verdad que la ley y los lineamientos no hablan respecto de algún tipo de cálculo, pero entendemos que también podremos de esta manera, como hemos hecho un informe que sea una guía, un faro para ayudar, entendemos que también podremos trabajar en algún tipo de documentación y legislación comparada como para poder armar escenarios y un cálculo o una fórmula de cálculo para calcular esa figura que existe en la ley sobre el beneficio indebido. Así que, bueno, dejamos a las preguntas, vamos a ir respondiéndolas por el chat. Y en lo personal me despido, le agradezco una vez más a Fernando por su tiempo y por su dedicación. Fernando, unas últimas palabras de tu parte. Bueno, espero de que esta introducción a nivel general, que traté de que no fuera tan técnica, para tener un acercamiento con la sociedad y, digamos, compartir estos conceptos e intenciones, tengan una utilidad que sea de interés público y que nos ayude a poder evolucionar como sociedad. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos de poder realizar cambios. Y no hay que tener miedo a comenzar a ver las cosas con otra óptica que provoque el beneficio que deseamos para nuestros hijos y para nuestra posteridad. Eso es lo que pienso y defiendo. Bueno, muy bien, Fernando. Muchas gracias a la audiencia. Hasta la próxima.